Gloria a Jesús, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más. Me siento muy honrada de poder exponer la palabra de Dios, aunque muchas veces uno trate de escapar de esto, de esta parte, ¿verdad que sí? Porque muchas veces nos gusta mucho cantar, hacer otras cosas, pero cuando vamos a predicar, como que sentimos como un peso o un compromiso mayor. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros no tenemos nada que dar, sino que es el Señor a través de nosotros que pone su palabra, uno se siente confiado, uno se siente tranquilo y como que uno le echa la responsabilidad al Señor. Amén. Así que bendecimos sus vidas, bendecimos las vidas de cada una de las personas que nos ven por las redes. Así que Dios le bendiga y en esta mañana vamos a escuchar atentamente lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Y en esa misma comunión vamos a entrar en materia inmediatamente, como dicen. Hoy vamos a hablar bajo el tema dándole todo al Señor. Y si nosotros pudiéramos pensar, ¿qué cosa yo puedo darle al Señor? Porque el Señor es dueño de todo, entonces, ¿qué yo tengo que dar? Y ese tema, el Señor lo trajo a mi vida. Siempre que me toca predicar, el Señor trabaja algo en mi vida. Porque yo siempre me pongo en las manos del Señor. Le digo, Señor, si tú no me das una palabra, yo no puedo dársela al pueblo. Entonces el Señor utilizó una situación o una etapa de mi vida que estoy viviendo de preparación, de estudios académicos, y en eso me refiero. Entonces el Señor hablaba a mi vida y me ponía a meditar cómo nosotros, cuando tenemos una meta personal, queremos lograr algo, nosotros no damos por entero a esa meta o a ese proyecto o a ese sueño. Nosotros invertimos nuestras fuerzas, nosotros invertimos nuestros recursos, todo lo que nosotros somos lo damos por esa meta. Entonces el Señor trabajaba eso conmigo. Como tú, por esa meta que quieres alcanzar para tal tiempo, tú te das por entero. Entonces el Señor me ponía a meditar, darlo todo por el Señor, entregarlo todo a Él. De la misma manera como nosotros nos entregamos a una meta o a un proyecto, así mismo nosotros debemos de entregarnos y darnos por completo a Él. Porque dice la palabra que Él es dueño de todo y por todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra, todo lo que existe, por Él son. Entonces, como Él es dueño de todo, es dueño de nuestras vidas, en esa misma forma nosotros debemos de darle a Él lo que es de Él. Amén. Entonces, cuando nosotros damos algo es porque nosotros poseemos eso, es parte de nosotros y nosotros de manera voluntariamente se lo entregamos a una persona. Y vamos a ver dos vertientes en el dar. Una, nosotros damos de manera desinteresada, no esperando nada, y otra, nosotros podemos dar de manera interesada, o sea, esperando algo a cambio. ¿Qué nosotros podemos dar? Muchísimas cosas, tanto materiales como sentimentales. En lo material nosotros podemos dar nuestros recursos, podemos dar cualquier otra cosa. Y de manera sentimental nosotros damos amor, nosotros damos nuestro tiempo a cierta persona, ¿verdad que sí? Pero cuando damos, muchas veces lo hacemos de manera desinteresada o lo hacemos esperando algo. Y hay una persona de la Biblia que dio todo por nosotros, sin esperar nada a cambio. Vamos a ir a Romanos 8:32 y vamos a ver qué dice la palabra, qué dio esa persona por cada uno de nosotros. No hay mayor ejemplo, no hay mayor entrega que nuestro Padre Celestial haya dado su vida por cada uno de nosotros. Y dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros, dice la palabra que Él no escatimó nada, no escatimó dar a su Hijo. Y dice la palabra que Él se entregó voluntariamente. Él dijo, Padre, envíame a mí y yo iré. Desinteresadamente entregó todo lo que tenía, no lo que le sobraba, sino todo lo que Él tenía para que nosotros pudiésemos ser salvos y pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Y dice la palabra que Él entregó su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos en la postura de solamente nosotros pedir, Señor, yo quiero esto, Señor, dame esto. Y solamente nos volvemos pedir y pedir. Y no está mal que nosotros pidamos, porque la misma palabra dice que nosotros tenemos un Padre a quien nosotros podemos pedirle. Dice la palabra, pídeme y yo te daré. Es decir, que no está mal que nosotros pidamos al Señor. Pero muchas veces nosotros nos ponemos en la postura de que pedimos y no entendemos que también nosotros podemos dar. Dice un refrán por ahí, que no hay persona tan pobre que no pueda dar. Hay algo que nosotros podemos dar. Y dice la palabra que el Señor entregó a su Hijo. Eso fue lo que Él pudo dar, lo más valioso, lo más hermoso que tenía. Entonces, nosotros pudiéramos pensar, ¿qué cosas yo puedo dar? ¿Qué cosas usted cree que usted pueda dar al Señor? No será mucho dinero porque Él es dueño de todo. ¿Qué será lo que nosotros podemos dar? Podemos darle nuestro tiempo al Señor. ¿Qué más satisfacción uno siente cuando tú puedes entregarle tu tiempo por entero al Señor? ¿Qué otra cosa podemos darle al Señor? Nuestras fuerzas. Señor, tú me das las fuerzas para yo hacer cada cosa, cada día. Entonces yo te voy a dar mis fuerzas para servirte. También le podemos a entregar al Señor o dar al Señor nuestros sueños. En las manos de Dios nosotros podemos depositarnos confiadamente y Él hará. ¿Qué otra cosa podemos dar al Señor? Nuestra obediencia. Muchas veces nosotros no queremos obedecer lo que nos dice la palabra, pero cuando nosotros obedecemos, esto le agrada al Señor y es como una ofrenda agradable delante de su presencia. También podemos darle nuestros recursos financieros. El Señor no lo necesita, pero es un mandato del Señor que dice la palabra que nosotros debemos de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Es decir, que si nosotros nos ponemos a meditar, podemos dar muchísimas cosas. No es simplemente nosotros pedir, sino entregarnos a Dios por entero. Eso es lo que Él quiere. Porque de esa manera, cuando tú te entregas a Dios, reconociendo que Él es quien renueva tus fuerzas, que Él es tu Dios, que Él es quien te provee todo lo que tú necesitas, entonces tú agradas al Señor con eso. Y no solamente pensar en lo que yo necesito, sino pensar de que yo necesito de mi Padre. Porque dice la palabra que nosotros debemos de pedir las cosas que son espirituales, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en recibir y no damos. Entonces la palabra del Señor en esta mañana es, oye, date por entero al Señor, dale tu tiempo al Señor, dale tus fuerzas al Señor, todo lo que tú eres, porque esto le agrada a Dios. Y me encantó este verso que está en Hechos 23, si podemos ir allá. Hechos 20:35.
Dice la palabra: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, es una buena aventuranza lo que nosotros podamos dar. Entonces, ¿por qué a nosotros nos gusta más recibir que dar? Si dice la palabra que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces el Señor está trayendo esa palabra a nuestras vidas. Primero me ministró a mí y hoy el Señor está ministrando a su vida, a cada una de las personas que están ahí sentadas, los que están por las redes, de que sí yo puedo dar algo al Señor y que eso que yo puedo dar es agradable al Señor y que lo hagamos desinteresadamente como lo hizo el Padre, sin esperar nada a cambio. Él se entregó por completo. Entonces, cuando nosotros le demos algo a Dios, vamos a hacerlo con calidad. Si usted le va a dar su tiempo a Dios, hágalo con calidad. Vamos a venir temprano a la casa de Dios porque hoy debo darle adoración a Dios. Si nosotros le vamos a dar nuestros recursos, nuestras finanzas al Señor, vamos a hacerlo con gozo y con alegría cuando demos. Que así mismo dice la palabra, que cuando nosotros vayamos a traer algo al templo, nosotros lo hagamos con gozo, con alegría, no con tristeza. Que si nosotros le vamos a entregar nuestros sueños a Dios, nuestros planes, nuestras metas, que ese no sea el centro de nuestra vida, sino que todo lo que nosotros planeemos o todo lo que nosotros esperamos ver, sea el Señor el centro y sea para Él. Porque dice la palabra que todo es de Él. Y hay una canción que me encanta que dice: todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Así que si hay algo que yo puedo tener, si hay algo que yo pueda lograr, que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Entonces, en base a cuando nosotros pedimos al Señor, que le decía que muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestros deseos personales y no en darle al Señor. Dice la palabra que nosotros no podemos preocuparnos por lo que nosotros podamos necesitar, porque dice su palabra que Él conoce el corazón, nos conoce. Y Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué la vida del ser humano se centra tanto en lo que yo pueda recibir, en lo que yo quiero tener y no en lo que yo pueda dar? Y en Mateo 6:25, Mateo 6:25, dice así. Gloria a Jesús. Pero descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Jesús. Yo leí otro verso. 6:25. Gloria a Dios. Quizás el Señor quería hablarnos también de que nosotros debemos estar fundamentados en la roca que Él es Él. Gloria a Jesús. Por tanto, os digo, no afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas. Wow, qué profundo este verso. Cuántos detalles el Señor tiene haciendo la comparación con los lirios, con los pájaros, explicando de que el Señor no es que ellos son menos importantes, sino para hacernos entender a nosotros que el Señor tiene detalle hasta de los animales. Entonces, ¿cuánto más con nosotros? Entonces, lo que el Señor quiere hacernos entender a través de su palabra es: óyeme, yo conozco tus necesidades. Yo sé qué cosas te faltan. En pocas palabras, el Señor nos quiere decir: no pidas por la cosa que tú necesitas, porque yo la sé. Más bien, vamos a poner en la postura de darle a Él lo que por gracia nosotros hemos recibido. Amén. Y me encanta muchísimo el verso que habla de la viuda. Y todos conocemos esta historia, que cuando ella fue a ofrendar, en Mateo 12:38 está esa cita para si quieren leerlo más adelante en la casa. Cuando ella fue a ofrendar, dice la palabra que ella dio todo lo que tenía. No dio de lo que le sobraba, sino dio todo lo que tenía. Entonces, cuán gran reflexión hay en este verso para nuestras vidas. Muchas veces tenemos ciertas cosas y como que nos agachamos. No podemos dar esto porque quizás es mucho. O no puedo dar porque quizás no tengo. Siempre tenemos algo que dar al Señor, sea recursos económicos o sea nuestro tiempo. Así que la palabra que el Señor ha traído hoy a nuestras vidas es: olvidémonos un poquito más de aquella cosa que necesitamos porque el Señor la conoce, y vamos nosotros a enfocarnos en darle todo a Él. Amén. Porque a Él le agrada cuando nosotros nos entregamos por completo a Él, sin esperar quizás de que el Señor te va a bendecir. Porque sabemos que en su palabra hay muchísimas promesas para nuestras vidas de bendición, para nuestras generaciones. Pero buscando las cosas espirituales, buscando el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vendrán por añadidura. Así que yo te exhorto en esta mañana de que nos enfoquemos más en entregarnos al Señor, en darle todas nuestras fuerzas al Señor, todo nuestro tiempo al Señor. El Señor se encargará de recompensar cada una de las cosas que nosotros hacemos. No porque la merecemos, sino porque Él respalda su palabra y su palabra está llena de promesas para nuestras vidas. Y nosotros esperamos en sus promesas y sabemos que el que prometió es fiel para cumplir. Así que en esta mañana yo te insto a que nosotros cada día cuando vengamos al templo, cuando estemos en nuestro trabajo, en la casa, nos pongamos en una postura de decir: Señor, ¿qué puedo darte yo hoy? Porque dice la palabra que cada día es nuevo.
así como su misericordia es nueva. Es decir, que cada día nosotros podemos darle algo diferente al Señor. Entonces, cada día vamos a pedirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo te dé en este día? Te dé adoración, te dé mis recursos, ponga en tus manos mis fuerzas, porque muchas veces nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, nos sentimos decaídos por la situación quizás que estemos pasando, pero cuando nosotros ponemos en las manos del Señor todo lo que somos, dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas y nos da vigor como las águilas. Y dice un corito por ahí que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán y que serán como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, los que esperan en Jehová. Así que Dios le bendiga a cada uno y esperando que reciban con agrado, que podamos poner en práctica esta palabra. El Señor quizás lo ven un poquito corto porque yo siempre predico largo, pero es que dependiendo cómo el Señor te hable en ese momento. Y el Señor ha trabajado tanto en mí en este tiempo y me ha enseñado a depender de Él y a darle a Él mi tiempo. Porque muchas veces nosotros nos envolvemos tanto en los afanes de la vida y en nuestras metas personales que quizás nos olvidamos de que debemos de darle nuestro tiempo a Dios. Entonces el Señor trajo esta palabra a mi vida como para hacer un stop. Tú tienes algo que dar. Podemos darle a otros también. Entonces, de lo que Dios ya nos ha dado, bendecimos a otras vidas y también glorificamos al Padre. Que Dios